Bueno, Arratsaldeon, soy Aingeru Mayor. Os voy a contar un poco de mi vida y de algunas cosas más también. Soy presidente en este momento de Crisalis Euskal Herria, soy sexólogo también. Tengo dos niñas, una de 13 años y otra de 8. La mayor nació con vulva, la pequeña nació con pene. Os contaré un poco de esta aventura nuestra vital para compartir un poco el conocimiento que nos posibilita entender cómo son estas cosas. Os voy a hablar, por lo tanto, como aitá en algunos momentos, como padre, como sexólogo, como activista quizás también. Y me gustaría empezar hablando como sexólogo, porque en realidad a mí hoy de lo que me gustaría hablar es de sexo. ¿Vale? Claro que cuando alguien escucha que dice alguien vamos a hablar de sexo, pues se enciende la televisión y dices vamos a hablar de sexo. Y la gente lo que entiende es lo que entiende. ¿Qué entendemos cuando se dice hablar de sexo? Pues hablar de eso que se hace con esto a oscuras o en silencio. Si me permitís la expresión, pues hablar de follar, de algo que se hace. Claro que a mí esta concepción del sexo no me interesa mucho, entiendo que además es desafortunadamente es la concepción que más se maneja en la calle. A mí me interesa mucho más hablar del sexo como una idea, como un concepto que nos lleva a entender o que hace referencia al hecho de que somos hombres y de que somos mujeres, que en realidad esto es lo que significa el sexo, el hecho de ser hombres y ser mujeres. Claro, es muy curioso porque yo he entrado aquí y entonces me pongo a mirar y veo una mujer, veo un hombre, veo una mujer, veo una mujer, es decir, veo hombres y mujeres. Y además, ¿por qué veo hombres y mujeres? Porque ella tiene el pelo largo y él tiene el pelo corto, ella tiene el pelo largo, ella tiene el pelo largo, pero resulta que si voy así, de repente me encuentro con una mujer que tiene el pelo corto y digo, uy, pues no estoy sabiendo que es mujer o es hombre porque tiene el pelo largo o el pelo corto, pero también por eso. Y no solo es que veo hombres y mujeres, sino que además por el hecho de ver hombres y mujeres interactúo con esos hombres y con esas mujeres de manera diferente por este hecho. ¿Qué pasa cuando a veces nos quedamos viendo a alguien? Yo además que soy astigmático, a veces y no acabo de saber muy bien si quien tengo delante es un hombre o una mujer. Pues igual que este hecho de ir clasificando a los demás como hombres y mujeres lo hacemos de manera inconsciente. Yo voy a la panadería y le pido el pan a la panadera y mi cerebro entiende que está viendo a una mujer o que está viendo a un hombre. Cuando me encuentro con alguien que no sé muy bien, que mi cabeza no clasifica muy claramente, inconscientemente se pone a funcionar, se entra en bucle y entonces le miro, a ver, tiene los pechos así como abultados, tiene vellos en los brazos, es decir, nos ponemos a buscar características, pero nos ponemos a hacer esto de manera inconsciente porque los sujetos humanos, una de nuestras características es que cuando nos relacionamos, cuando vemos a los demás, les clasificamos en ese sentido, como hombres y como mujeres. Claro, pero ¿qué es esto de ser hombre y de ser mujer? Porque si yo estoy diciendo que veo una mujer, un hombre, claro, es lo que estoy yo viendo, pero cuidado porque igual acierto o igual no acierto, porque no será la primera vez que a mí me voy a por teléfono con alguien, por ejemplo, pensar que era una mujer y aparecer allí y ser un hombre con una voz aguda o más de soprano, o encontrarme con alguien y mirarle de lejos y pensar que era un hombre y resulta que cuando se quita el abrigo es un hombre porque tiene el pelo corto, porque ya cuando se quita el abrigo dice, no, pues... Pero en realidad yo esto no lo voy a saber hasta que no se lo pueda preguntar. Y entonces a mí me gustaría preguntar, ¿no? Y aquí yo veo con aquella camiseta roja que me llama mucho la atención, digo, pues aquel, a mí, pues yo diría que es un hombre. ¿Por qué? Porque lleva el pelo corto. Y me puedes decir, ya, Aingeru, pero ahí hay una mujer con el pelo corto también. Bueno, ya, porque yo le noto que se está afeitando seguramente casi todos los días, porque tiene como bastante... Pero, entonces, por si acaso se lo voy a preguntar. ¿Qué te llamas? Vale, Joseba, ¿tú eres hombre o eres mujer? Es hombre, y él lo sabe claramente, y cuidado que yo me podría haber equivocado. Él me responde con toda la claridad, yo soy hombre. Y ahora me gustaría hacerte otra pregunta, Joseba, y me gustaría que me respondieses como si estuviésemos en la barra del bar tomándonos unos chiquitos, y entonces te digo, Joseba, ¿y tú por qué eres hombre? Y estamos en la barra del bar, no estás aquí delante de 150 madres y padres que estamos en la barra del bar y te pregunto, Joseba, ¿tú por qué eres hombre? Porque tengo pito. Claro, eso es lo que responderíamos cualquiera de nosotros en la barra del bar, porque los tengo bien puestos además.
Y cuidado que seguramente el pito y los testículos, o los huevos los tenemos bien puestos, pero igual los conceptos no los tenemos tan bien puestos. Y a mí me gustaría hacer un pequeño experimento. Yo para eso traigo aquí mi maletín con mi bisturí recién afilado. Le voy a pedir a Joseba que te tumbes aquí encima de esta mesa, que te quites, que los intenten reponer de nuevo allí. Y entonces yo el mes que viene voy a volver de nuevo a hablar con vosotras y vosotros, porque entiendo que de lo que hablemos hoy se os van a quedar reflexiones ahí moviéndose que igual queremos aclarar. Y entonces vendrá Joseba también y le preguntaré, Joseba, ¿tú eres hombre o eres mujer? Y Joseba seguramente me responderá, soy hombre. Y le diré, ¿cómo? Si no tienes pito. Claro, y esto que si queréis es una anécdota que es chistosa, a mí me da mucho que pensar. ¿Por qué él seguiría siendo hombre igual? Sí que es verdad que él igual luego, cuando estaría en el bar echando los chiquitos, se podría sentir menos hombre, porque como en esta sociedad, al tenerlos bien puestos y tenerlo grande y yo qué sé, estas cosas, se le da esta cosa de... Pero en realidad él no dejaría nunca de ser hombre. Otra cosa es cómo se sintiese él en relación a lo que él puede considerar los hombres, las mujeres. Claro, y aquí entiendo yo cuando os he dicho vamos a hablar de sexo, porque a mí me interesa que hablemos de sexo, porque una cosa es lo que tenemos, los genitales, y entonces tenemos lo que tenemos. Otra cosa es lo que hacemos en la oscuridad de la alcoba, y otra cosa es lo que somos. Y el hecho de ser hombres y ser mujeres es a lo que hace referencia la idea del sexo. Y me gustaría aclarar que cuando digo el sexo es la idea que hace referencia al hecho de ser hombres y de ser mujeres, me gustaría añadir dos matices que creo que son importantes. El primero es que no es tanto que somos hombres o mujeres, no es tanto que somos hombres y mujeres, sino que nos vamos haciendo permanentemente. Y esto hace referencia al proceso de sexuación, es decir, desde el mismo momento de la concepción hasta el momento de la muerte, permanentemente nos vamos haciendo hombres, nos vamos haciendo mujeres. Y esta es la primera idea que a mí me da mucho, idea muy fértil para poder observar y comprender la realidad. El segundo matiz que creo yo que es importante es que nos vamos haciendo hombres y nos vamos haciendo mujeres con elementos de ambos sexos. Es decir, todos y todas tenemos características, elementos, rasgos masculinos y femeninos. Y todos estos rasgos entrelazados van construyendo el hilo argumental de mi propia biografía. Claro, cuando digo que tenemos rasgos y características de ambos sexos, estoy haciendo referencia a esas características, a esos rasgos que se les llaman caracteres sexuales, que son los rasgos de nuestro ser que son o más característicos de los hombres o más característicos de las mujeres. Es decir, que son más masculinos o que son más femeninos. Yo, por ejemplo, si os diría, venga, que quienes tengan los ojos marrones que se pongan allí, y quienes tengan los ojos azules se pongan allí. Pues el color de los ojos es algo que no va a variar que haya allí más hombres o más mujeres o a la inversa. ¿Vale? Si hablase del color de pelo, lo mismo. Pero si yo dijese, por ejemplo, vamos a ver, quien tenga los pechos abultados que se pongan a aquel lado y quien tenga el pecho plano que se ponga en este lado. Pues en aquel lado de allí se pondrían muchas mujeres y en el lado de aquí se pondrían muchos hombres. Cuidado, que aquí también habría alguna mujer o algunas mujeres, porque hay mujeres que tienen el pecho muy plano. Y en aquel lado de allí también se podrían poner algunos hombres. Algunos que conozco yo de la parte vieja donostiarra de las sociedades gastronómicas que tienen bastante más tetas que mi mujer, por ejemplo. Porque cuidado, que algo sea más característico de un sexo que de otro, que algo sea más característico de los hombres que de las mujeres, no significa que solo sea de los hombres, que sea solo propio de los hombres. Y entender esto es importante, porque si yo dijese también, si en vez de estar aquí, no sé cuántos estamos, 150 personas, si aquí estuviésemos, no, bueno, incluso con estas 150 personas, si yo ahora dijese, por ejemplo, vamos a ver una cosa, quienes tengan pene que se pongan allí, y quienes tengan vulva que se pongan aquí, pues resulta que la mayoría de los hombres se pondrían allí, y la mayoría de las mujeres se pondrían allí. Y cuidado que digo la mayoría. En este lado, donde he dicho de ponerse quienes tienen vulva, se pondría también algún hombre.
¿Vale? Si cogemos con un número de gente más grande, se ponían bastantes. Según los datos que se manejan, podrían ser 1 de cada 1000 personas. Y a mí me gustaría, a lo largo de esta presentación, contar un poco esto cómo es y por qué es. Cuando hablo del proceso de sexuación que nos vamos haciendo hombres y mujeres con elementos tanto masculinos y femeninos, me gustaría además hacer hincapié en algo que para mí es bien importante, que es cómo al ir haciéndonos hombres y mujeres en masculino y en femenino, con rasgos tanto de uno como de otro en diferentes medidas, esto lo que va a hacer es generar diversidad. Es decir, se van a generar hombres y mujeres, cada uno y cada una diferente de todos los demás. Claro, para mí la diversidad es un tesoro. En esta sociedad en la que a veces se tiende a uniformizar, etc., a mí lo que me parece más valioso de los sujetos humanos, de los sujetos sexuados, es la diversidad, el hecho de que cada uno, cada una es único y diferente del resto del mundo. Y esto a mí me parece importante darle todo el valor que tiene, porque de hecho cada uno, cada una que estamos aquí, somos únicos en el planeta Tierra. No hay nadie en este momento que ninguno de vosotros y de vosotras. Y antes no lo ha habido nunca. Y el día que cada uno de nosotros nos muramos, que somos sujetos en peligro de extinción, porque nunca volverá a haber nadie como cada uno de vosotros. Esto lo canta Calle 13 cuando dice no hay nadie como tú, mi amor. Y fijaros además que este hecho de que seamos justamente únicos y que seamos todos diferentes es, como canta esta canción, lo que hace que porque tú eres diferente a todos los demás, tú a mí me gustas y me siento atraído por ti. Y seguramente esta es la materia prima, el hecho de que nos vamos sexuando como hombres y como mujeres, todos y todas, esta es la materia prima del amor. Es decir, que nos buscamos y nos encontramos yo contigo porque no hay nadie como tú y me apetece estar contigo y compartir contigo. Esto a mí me parece, bueno, quizás es de formación profesional, bueno, de formación profesional, además de formación formacional como sexólogo, como persona interesada en estas materias, el hecho de que este sexuarse es la clave de esto que es el amarse, el darse, algo que para mí es una de las cosas más maravillosas de la vida. Cuando se habla de caracteres masculinos y caracteres femeninos, caracteres sexuales, se habla de caracteres primarios, caracteres secundarios, caracteres terciarios, es decir, hay unos caracteres que son menos compartibles, es decir, que son mucho más mayoritariamente de un sexo que de otro y que son los que además en el momento del nacimiento quedan ya determinados. Por ejemplo, sería el patrón cromosómico, es decir, hay muchísima más mayoría, muchísima más de hombres que tienen patrón cromosómico XY y las mujeres XX. Los genitales, por ejemplo, los genitales, las gónadas, estos serían los caracteres sexuales. Y cuidado, que cuando digo que la mayoría, siempre voy a hablar de la mayoría, porque también va a haber mujeres que tengan patrón cromosómico XY, lo mismo que también va a haber mujeres, y de esto os contaré un poco el proceso de cómo se va a ir dando, mujeres que tienen pene, etcétera, etcétera. Los caracteres sexuales secundarios son más compartibles, se desarrollan sobre todo en la pubertad y serían, por ejemplo, la densidad de vello por el cuerpo, o por ejemplo por la cara, o la distribución de la grasa corporal, o el timbre de voz. Y estos serían los caracteres secundarios. Los caracteres sexuales terciarios son aquellos que van unidos a esta cultura concreta y a este momento histórico en concreto. Por ejemplo, llevar el pelo largo o el pelo corto. Porque el pelo, fíjate tú, podríamos llevarlo todos cortos o todos largo, pero más mayoritariamente las mujeres aquí y ahora lo llevan largo y más mayoritariamente los hombres aquí y ahora lo llevan corto. O serían las ropas, pues llevar, por ejemplo, faldas. Llevar pantalones, fijaros que es algo que ya no nos dice nada en relación a... Lo que sí nos dice es no llevar pantalones, en el sentido de llevar faldas o llevar vestidos, porque si yo digo quien tenga vestido que se ponga allí y quien no tenga vestido que se ponga acá, y allí seguramente va a haber solo o mayoritariamente mujeres y aquí habrá hombres y mujeres. Pues resulta que los vestidos y las faldas en este momento son características que nos llevan a ver hombres y mujeres. Digo y repito, la mayoría de los hombres tienen un patrón cromosómico XY, tienen pene y testículos, tienen voz grave, tienen
pelo por el rostro y por el pecho, la mayoría de los hombres. Y hay algunas mujeres, y aquí podríamos preguntar qué pasa con los pelitos que salen aquí, porque esto de que el pelo en el rostro es una cosa de solo los hombres, fijaros que es una mentira como una casa. Pero esto nos da la idea de entender qué significa lo masculino y lo femenino. Los hombres genéricamente o más característicamente tienen más pelo, pero las mujeres también tienen pelos. Y vaya peleas que os lleváis algunas con los pelitos de... ¿Vale? Pues hay mujeres que también tienen pelos y hay algunas que tienen mucho. Yo tengo dos amigas especialmente que sufren bastante por esto. No porque sus pelos en el rostro les molesten, sino porque lo que se impone socialmente es tan fuerte que se viven mal con algo que en principio ellas no se vivirían mal. Decía, hay mujeres que tienen un tono de voz grave. Incluso hay mujeres que tienen pene, incluso hay mujeres que tienen cromosomas XY, incluso hay mujeres que tienen todos estos rasgos. ¿Vale? Entonces, que estos rasgos sean más mayoritariamente característicos de los hombres significa esto y nada más. Y ninguno de estos rasgos es esencial al hecho de ser hombre. Es decir, yo no soy hombre porque tengo barba, ni soy hombre porque tengo pene, ni soy hombre porque tengo pelo en el pecho. Eso sí, la mayoría de los hombres tienen estas características. Si empezamos a pensar en estos términos y empezamos a pensar además que todos y todas tenemos características de ambos sexos, aquí había puesto yo, si yo cojo y digo, aquí lo más tirando a femenino, y entendedme cuando digo femenino que significa lo que es más característico de las mujeres, no como un esencialismo, y aquí lo más tirando a masculino. El tono de voz mío, pues es un tono de voz bastante masculino, podría decir yo. Mis genitales, que no os los voy a enseñar, son bastante masculinos. La pilosidad, la cantidad de vello en mi pecho, que tampoco os lo voy a enseñar porque... Y no es por ganas de quitarme la camiseta porque está haciendo mucho calor aquí, pero no me la voy a quitar, no os preocupéis. Pues no tengo ni un pelo en el pecho y no porque me lo depile, porque no me salen pelos. Y no es que esté mal hecho como hombre, es que yo, igual que todos, tenemos características masculinas y femeninas, entonces el pelo en el pecho es más femenino. Mi movimiento de las manos a veces me dicen que es un movimiento que es más característico de las mujeres que los hombres, pues. Y entonces podría seguir pintando así todos los rasgos que queráis, y algunos serán más masculinos y algunos serán más femeninos. Y esto es la constatación de que yo, como cada uno y cada una que estamos aquí, todos y todas tenemos elementos de ambos sexos. Esto en sexología se llama el concepto de la intersexualidad y es un concepto que nos posibilitaría entender la realidad. Porque cuando empezamos a darnos cuenta que todos y todas tenemos elementos de ambos sexos, podemos empezar a entender toda la realidad. Hace unos años hubo un libro muy sonado, me imagino que os sonará a vosotros también, que decía: los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y digo yo, pues no. No. ¿Por qué no? Porque los hombres y las mujeres somos de la Tierra. Y no solo somos de la Tierra, sino que estamos hechos con la misma Tierra, con los mismos materiales, cada uno y cada una en diferentes medidas. Hablar con estos absolutismos, los hombres son así, las mujeres son así, los hombres tienen esto, las mujeres tienen esto no es fiel a la realidad, esta no es la realidad. Una imposición que es lo que entiendo yo que tendríamos que empezar a poner en cuestión. Todos y todas tenemos elementos masculinos y femeninos. Lo que tenemos que empezar a poner en cuestión es que esta sociedad nos impone a los hombres ser masculinos y solo masculinos, y nos impone a las mujeres ser femeninas y solo femeninas. Entonces, si eres mujer y te sale pelito por aquí, como esto estamos considerándolo que es masculino, quita los pelitos de aquí. Si eres hombre y te gustan los hombres, como eso de gustar los hombres es más mayoritariamente característico de las mujeres, no, a ti no te deben gustar los hombres, te deben gustar las mujeres. Estos son discursos morales que no comprenden la realidad y que además llevan al sufrimiento de no poder ir viviendo cada uno y cada una como es.
me gustaría así, muy someramente, contar un relato, que va a ser el relato un poco, el relato de la biografía de cada uno y cada una de nosotras. Y este relato empieza en el momento en el que hay un óvulo y un mogollón de espermatozoides que van a ir. Y cuando nos cuentan esta historia, además nos cuentan que los espermatozoides van a ver quién es más rápido, el más fuerte, la idea de la selva, a ver quién llega y me la quedo yo, ¿no? Claro, que este relato en realidad no es el del óvulo y de los espermatozoides, es el relato que nos hacemos con los valores sociales. Porque, bueno, cada vez hay investigaciones que están demostrando más que el óvulo está ahí. Ese óvulo, fijaros que es así grandísimo, que también podemos hacer esa lectura, y los espermatozoides diminutos allí. Bueno, pero es que además el óvulo emite una serie de sustancias que van a ir decidiendo cuáles de esos espermatozoides llegan donde el óvulo. Que claro, esto empieza a cambiar la mirada de la historia esta. Pero bueno, que no me voy a liar en esto, porque los espermatozoides van, y los espermatozoides llevan una carga cromosómica X o Y. ¿Vale? Todas las células de nuestro cuerpo tienen 23 pares de cromosomas, menos los óvulos y los espermatozoides, que tienen 23 cromosomas, no 23 pares. ¿Vale? Los espermatozoides van en el cromosoma 23, la carga genética es o X o Y, y en el óvulo la carga genética del cromosoma 23 es X. Claro que cuando uno dice X e Y parece que dice una cosa como absoluta, ¿no? Una X, una Y. Cuidado, que estos son, los cromosomas son hélices de proteínas, que bueno, yo esto, como no entiendo mucho, seguramente igual hasta meto la pata ahora, hélices donde hay mogollones, de trillones de proteínas. Claro, que nosotros decimos, este es tipo X, pero hay X y X, y hay Y y Y, es decir, que esto no es una cosa única, sino que es una cosa donde hay mucha variabilidad. Pues decía yo que vienen los espermatozoides, el óvulo, grande, grandísimo, llega un espermatozoide, a veces dos. La historia, claro, es que la historia tiene muchas ramificaciones. Mete la cabeza, clac, la cola queda fuera. Total, muchas veces para lo que sirve la cola ya fuera. Este espermatozoide, vamos a imaginar que este espermatozoide tiene una carga genética Y. Y el óvulo, que tiene una carga genética X en el cromosoma 23, cuando se juntan el óvulo con su núcleo, con su carga genética X, y entra el espermatozoide que deja la cola fuera con su carga Y, el espermatozoide entra con su núcleo hasta aquí y juntan haciendo un solo núcleo y convirtiéndose esas dos células en una única célula que lleva toda la información genética transmitida en el espermatozoide y en el óvulo. Para mí, yo cuando reflexiono sobre estas cosas, me asombro de la maravilla de la vida, de lo milagroso de la vida, cómo estas dos células se juntan, hacen una única célula, y esta única célula se divide en dos. Y cada una de estas células tiene un núcleo nuevo donde está toda la información genética en cada una de las dos nuevas células. En este caso, con la información XY y XY. Estas dos se dividen en 4 y esas 4 en 8. Y de repente se empiezan a hacer miles de células, millones de células, que al principio las primeras son iguales, pero que de repente cada célula va tomando, y me vais a permitir la licencia poética, un color o una forma diferente. Porque hay algunas células que se juntan, y digamos que unas células que cogen un color rojizo y se juntan así para abajo, y en un momento dado empiezan a latir. Y esas células han ido formando el órgano que más tarde será el corazón. Y hay otras que cogen como un color más grisáceo y se van haciendo lo que se convertirá luego en el cerebro. Y otras hacen lo que serán las manos, que en un momento dado, incluso entre los dedos hay células haciendo como los patos palmeados. Y las células de aquí saben, y pienso yo, el milagro de la vida, es que es increíble, porque estas saben que tienen que desaparecer. Bueno, ¿esto por qué os estoy contando? Porque hay unas células que se juntan creando no me viene la palabra, bueno, creando algo que se le va a llamar la gónada indiferenciada, que hasta la quinta o sexta semana desde la concepción, sea la información genética XX o sea la información genética XY, se llama gónada indiferenciada porque es igual, y a partir de la quinta o sexta semana de la concepción empieza a diferenciarse. Si la carga genética es XY,
en la mayoría de los casos, y vuelvo a recalcar, en la mayoría de los casos, y es importante recalcar esto porque si no, no estamos siendo fieles a la realidad, esa gónada va a ir diferenciándose, convirtiéndose en testículo. Y si la carga genética es XX, en la mayoría de los casos va a ir diferenciándose, convirtiéndose en ovario. Y digo en la mayoría de los casos, ¿vale? Y para mí decir que se va convirtiendo en testículo no significa que una gónada de repente se convierte en un testículo y los testículos de todos son iguales. ¿Por qué no? Porque ese testículo es único en el universo también. Y entonces me gustaría que entendiésemos cómo aquí el espectro de variabilidad es gigante, ¿vale? ¿Por qué me interesa hablar de la gónada diferenciada, de los testículos y de los ovarios? Me interesa hablar de esto porque cuando se va formando el testículo, testículos y ovarios empiezan a secretar hormonas al torrente. Y los testículos que van a secretar tanto testosterona como estrógenos, sobre todo y principalmente, mayoritariamente, van a secretar en la mayoría de los casos más testosterona, y en el caso de los ovarios van a secretar en la mayoría de los casos sobre todo más estrógenos. ¿Y por qué esto es importante? Porque las hormonas testosteronas y estrógenos van a hacer de mensajeros para ir sexuando el resto de estructuras corporales. Por ejemplo, los genitales. Entonces, de una estructura que en un primer momento es igual, sea la carga genética XX o XY, si se secreta más testosterona y ese corpúsculo recibe esa testosterona, empieza, no sé si voy a poder pintar aquí, pero si esto tenemos un corpúsculo así, va a ir alargándose, digamos, bueno, igual no tanto, quítate, pero ya sabes que estas cosas, según como las digas, bueno, vamos a poner un poco más, que y de ahí se va a ir creando un pene. Y si hay más estrógenos, en la mayoría de los casos, pues esta estructura lo que va a hacer es, y bueno, estoy simplificando y estoy haciendo un esquema que no se parece nada a la realidad, pero va a ir hacia atrás así, haciéndose un clítoris con su capuchón y con toda la estructura que entra dentro del cuerpo, cuestión que bien interesante sería de reflexionar y hablar más de cómo son los clítoris, que el conocimiento que tenemos de esto es bastante escaso. Pero cuidado, que estamos en lo mismo, un pene, parece uno dice, se hace un pene, y un pene como que todos los penes fuesen iguales. Pues no, pues los penes son diferentes, y hay unos que son más de así y otros más así. Hay penes que tienen la salida de uretra en la punta del pene, y hay otros penes que tienen la salida de la uretra aquí debajo, y hay otros que la tienen aquí, y aquí, e incluso aquí. Porque según cómo se hayan ido sexuando estos órganos, se va generando todo el espectro de la diversidad. Que la salida de la uretra esté aquí o que esté aquí no es ni bueno ni malo. Ni esto es lo correcto ni esto es lo incorrecto. Esto, si queréis, es más mayoritario. Pero cuidado, que la naturaleza no entiende de correctos o incorrectos, de hacer bien o hacer mal. La naturaleza lo que hace es generar permanentemente diversidad. Son nuestras mentes las que entienden de los rasgos más mayoritarios o característicos, y es nuestra sociedad la que en un momento dado convierte lo más habitual en lo que debe ser. Es decir, la normalidad en el sentido estadístico, lo que es más habitual, se convierte en la normalidad de norma. Como la mayoría de los penes tienen la salida de la uretra aquí, todos los penes deben de tener la salida de la uretra ahí. Y entonces vamos a encargarnos de hacer que quien la tenga aquí, vamos a cambiarlo para que... ¿Vale? Pero esto no tiene que ver con nuestra naturaleza humana, tiene que ver con imposiciones sociales. De lo que hablaba yo de todas maneras es cómo se van a ir sexuando las diferentes estructuras. Por ejemplo, los genitales se va a ir sexuando también el esqueleto y los huesos de la pelvis, por ejemplo, se van a ir sexuando o haciéndose más anchos o haciéndose menos anchos, y en las mayorías de las mujeres va a ser más ancho, y esto va a posibilitar en un momento dado, por ejemplo, para el momento del parto, el nacimiento, el pasaje de la criatura que están haciendo. Cuidado, que hay mujeres que tienen el hueso de la pelvis más cerrado y hombres que lo tienen más abierto. Y a mí me gustaría, porque entiendo que esto es vital para entender de lo que la realidad de la transexualidad, y me parece que es vital para esto, pero me parece vital para entender toda la realidad, para comprender toda la realidad. Cómo nos vamos sexuando todos y todas con elementos masculinos y femeninos, nos vamos sexuando en masculino y en femenino en diferentes medidas. Igual que se sexúan los genitales y se sexúan otras estructuras, el cerebro también se sexúa.
Y a día de hoy hay indicios cada vez más claros que están planteando, hay investigaciones científicas que están trabajando sobre esto, sobre cómo hay estructuras cerebrales que se van a sexuar de una manera o de otra, y que según cómo se sexúen estas estructuras, uno se sabrá o se sentirá hombre o mujer, independientemente de cómo se haya estructurado, perdón, cómo se hayan sexuado los genitales, independiente de cómo se hayan sexuado más la pilosidad corporal. Y en esta variabilidad puede suceder que la sexuación genital y la sexuación cerebral, donde reside la autoconsciencia, es decir, la propia identidad, vayan por un lado y por otro, porque justamente aquí lo que estamos viendo es que lo que se da, me vais a permitir jugar con las palabras, aquí lo normal es la diversidad, o lo normal es justamente que no hay nada normal, que no hay nada que sigue la norma, que todos y todas estamos rompiendo las normas, porque las normas son morales y nuestras naturalezas no entienden de uniformidad, sino de diversidad. Claro, estas cosas, estas sexuaciones, cuando vas ahí, estás ahí toda feliz con tu embarazo y vas ahí al ambulatorio y te ponen la cremita y te hacen así y te dicen, ¿quieres que te diga si va a ser niño o niña? Y entonces tú dices, sí o no. Yo qué sé, según lo que cada uno quiere. Y si es un poco respetuosa la que está ahí y tú le has dicho que no, no te lo dice, o igual coge y te lo dice para... Es igual, pero si tú le dices que sí, coge y te dice, ay, mira, 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 se le ve. ¿Le ves? ¿Se le ve cómo tiene ahí el... Va a ser un niño. O te dice, se le ve que no tiene nada, entonces va a ser una niña. Fijaros en qué términos estamos pensando. Y cuidado que estos términos son los que arrastramos desde Aristóteles, que planteó hace 2000 y pico años que la forma es la del hombre, la forma completa, y la mujer es lo que le falta, lo que no tiene. Y cuidado que muchas veces estamos pensando en estos términos del isomorfismo aristotélico, ¿vale? Y cuando decimos como tiene pito sí es niño y si no tiene pito es niña, pues estamos pensando en esto. Bueno, llega el momento del nacimiento, tú ya sabes que va a ser niño o niña. Ahora ya no sé, creo que andan bastante más afinadas con las ecografías, pero a veces resulta, antes por lo menos, que las ecografías te decían una cosa y luego hay, pues es que, mira, parecía, pero no, porque ahora le miran entre las piernas y si se ve un pene, niño para el resto de su vida. Y si se ve que no hay un pene, o bueno, vamos a darle un margen de confianza. Eso si se ve que hay una vulva, pero cuidado, porque si no se sabe muy bien, pero no hay un pene, dicen, pues entonces niña. A día de hoy esto está cambiando también, pero bueno. Se ve que hay una vulva, niña para el resto de su vida. Claro, que si esto no coincidía con la ecografía, no hay ningún problema de decir, hombre, nos equivocamos con la ecografía. Porque la ecografía lo que se hacía era una predicción, a través de una observación. Espero yo que en poco tiempo en esta sociedad empecemos a entender que en el momento del nacimiento podemos hacer únicamente una predicción, que viendo los genitales podemos predecir con un grado de probabilidad muy alto si este recién nacido es un niño o es una niña. Porque como decía antes, en 1 de cada 1000 casos, hay otros estudios que hablan de 1 de cada 10.000, no me voy a meter en estas disquisiciones, pero a veces esto no es así. Y terriblemente seguimos pensando en términos que la asignación que se hace en el nacimiento es lo que es. Y de hecho cuando se produce un error al asignar en el momento del nacimiento, va a costar muchísimo conseguir que nadie se haga cargo de ese error. No solo eso, sino que va a costar muchísimo conseguir que se entienda que aquello fue un error y que no es la personita la que está equivocada. Pero bueno, voy a seguir un poquito adelante con la historia, porque en un momento dado nace y entonces como le han visto pene y testículos, te dicen, es un niño, te lo ponen de azul y tú le coges así y le dices, ¡ah, campeón, qué machote! Te voy a poner la camiseta al Athletic y vamos a andar pegando patas al balón. Y si te la ponen en pijamita rosa porque le han visto la vulva, tú le coges y le haces así suave, suave, suave. Y dices, ¡ay, qué bonita princesa! Mira, pero ¿cómo se puede ser tan linda?
Y a partir de ese momento, esa criatura va a empezar a ser vista y tratada y se van a generar una serie de expectativas en relación al sexo que se le ha asignado. Y esa criatura se va a ir construyendo, va a ir creciendo en relación a esas expectativas. Cuando alrededor de los 2 años llega la conquista del lenguaje y empiezan a hablar, una de las cosas que hacen niños y niñas es mirar a la gente y entonces dicen, mira, una mamá y una itá, un chico, una chica, y entonces van haciendo este juego tan entretenido y tan divertido de ir descubriendo que hay unos con unas características y otras con otras características, y entonces ven los que tienen el pelo corto y dicen, porque son chicos, o son chicos porque tienen el pelo corto, y ven a las que tienen el pelo largo, claro, hasta que llega tu amigo el hippie con unos pelos así larguísimos, y entonces la criatura se queda mirando, y primero había pensado que era una chica, pero cuando todo el mundo le está diciendo de chico, empieza a entender que esto del pelo es en la mayoría de los casos. Es decir, empieza a entender de lo que son los caracteres sexuales, empieza a darse cuenta que hay unos rasgos que son más de uno que de otro sexo, pero que, cuidado, que esto, igual que va clasificando a los demás, fijaros que el rasgo que todos tenemos tan claro que es para clasificar a los demás son los genitales. Si tiene pene, hombre, si tiene vulva, mujer. Y digo yo, pero si nunca vemos los penes y las vulvas de los demás. Y añado entre paréntesis, ¿qué más quisiéramos? Pero no, pero si estamos todo el rato vestidos, si en realidad los genitales no los vemos nunca, y los niños muy pocas veces ven los genitales, ven los de su aitá y de su amá, si se desnudan en casa, si se duchan, y con estas edades lo que les gusta además, ver a su padre y a su madre desnudos y a los hermanos, claro, porque pues, todo esto para descubrir. Y a la vez que está jugando en este juego del aprendizaje, de la conquista del conocimiento, de que hay hombres y mujeres y que hay unas maneras más características de las mujeres, unas maneras o unos modos más característicos de los hombres, empieza a expresar su propia identidad. Y esto solo lo puede expresar cuando empieza con la conquista del lenguaje. Claro, cuando es un niño y todo el mundo le está hablando de niño, esto resulta transparente, no nos paramos a pensar cómo ha sido la conquista de su identidad, porque es transparente, porque esto está claro, pues un niño es un niño y dice que es un niño y entonces parece que no hay nada más que ver. Claro, resulta bien interesante desde la sexología observar qué es lo que pasa cuando creíamos que era un niño y cuando empieza a hablar dice, yo soy una niña. Y aquí ahora me gustaría hablar un poco como padre, porque cuando mi niña pequeña que tiene ahora 8 años tenía 2 y empezó a ir poco a poco conquistando el lenguaje, cuando todavía no era capaz de decir palabras enteras, en un momento dado nos dijo algo que en aquel momento no le dimos más importancia, pero que hoy en día recordamos, nos dijo, amá, apo no, apa, amá, guapo no, guapa. O sea, no era capaz todavía de decir la palabra guapo, decía apo, y nos dijo ya, apo no, apa. Claro, esto para nosotros habría pasado sin más, a no ser que luego y se nos habría olvidado, de hecho, esto, a no ser que luego pues la vida nos hubiese regalado esta aventura en la que estamos sumergidos. Porque a la vez que decía eso, y a la vez que hablaba de sí misma en femenino, en casa se ponía los vestidos de su hermana mayor. Cuando jugaban, ella jugaba todo el rato a las princesas, los balones no le interesaban, cogía las muñecas. Cuando escuchaba una historia, ella se identificaba con las protagonistas femeninas. En ese momento nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, hombre, ya no es que ha dicho una vez apo, no apa, sino que... Y claro, y pensamos, claro, como la hermana mayor es niña y las primas que están todo el día en casa jugando son niñas y las tías y todo alrededor es que tiene un entorno muy femenino, el único referente masculino soy yo. Y claro, uno tiene esto también y dice, vaya... Porque no voy al gimnasio y me pongo así más, pero mira qué voz tengo.
Claro, pero entonces hubo gentes que nos dijeron, es que igual necesita más referencias masculinas. ¿Qué digo? Le traigo a uno aquí más cachas para que... No, pero igual, pues igual cuando hable, y entonces cuando hablaba en castellano, porque en euskera esto pasa desapercibido, pero cuando hablaba en castellano y decía, Amá, mira qué guapa estoy. Pues su mamá le decía, sí, sí, qué guapo estás, porque nosotros somos muy respetuosos, ¿eh? No le vamos a decir te has equivocado, no sé qué. Cuidado, que esto todavía es más peligroso, porque fijaros qué sibilino es. Ah, sí, sí. Y esto con el lenguaje. Yo en un momento dado pensé, pues bueno, pues si hay que dar más... Claro, en casa jugaban con vestidos, les encantaba disfrazarse y hacer su juego, el juego simbólico con muchos personajes. Claro, os tendría que contar también que mi hija mayor, que ahora tiene 13 años, cuando nació nosotros a todo el mundo le dijimos, no queremos ni una sola ropa rosa. Ropa rosa, que se nos regale, ropa rosa que va al contenedor de reciclaje de la ropa. Porque entendíamos que no queríamos matar, ¿no? Ahora, que porque es niña, rosa, muñecas, no, pues oye, que pueda, yo qué sé, que pueda. Y entonces nada de ropa rosa. El cuarto pintado de naranja y beige. Entonces las ropas o verdes o amarillas o marrones, va. Y así le cortábamos el pelo además, pues era más cómodo el pelo corto a la hija mayor. Muy bien, todo muy bien. Va. El día que ella tuvo ya un poco de capacidad de, no sé, con 4 años, ya no me acuerdo, de tomar decisiones, y llegamos a la tienda, una tienda de disfraces, y ella pudo decir qué disfraz quería que se le regalase, dijo, ese. Pero ese era el vestido rosa, con tules, con alas de hada, todo rosa, con un cono así en la cabeza que se lo podía quitar y poner una diadema también toda rosa y con una varita rosa. Yo, que ideológicamente tenía además problemas con las movidas de Disney y así, pero bueno, tampoco le va a estar uno fastidiándole la vida a su hija todo el rato por sus cuestiones ideológicas, y entonces pues venga, pero es que después de este vestido vino el de la Bella y luego el de Blancanieves y entonces teníamos el armario, y claro, y es verdad que hacían mogollón de juego simbólico, jugaban mogollón y le sacaban mogollón de juego aquello, entonces pues bueno, pues vale, a mí me turraba todo lo que tiene que ver con el marketing, bueno, pero va. Entonces Ala y la pequeña, que entonces nosotros pensábamos que era un niño, jugaba con todos aquellos vestidos y se lo pasaba a bomba, le encantaba. Pero en un momento dado, por algunas cosas que nos dijeron y así, yo pensé, bueno, pues ya está. Me fui yo a la tienda de disfraces y pillé el disfraz de príncipe árabe, el disfraz de Peter Pan, que mola mucho, el disfraz de Spiderman, con la máscara y todo, pa. Y entonces llegué con 5 disfraces, muy respetuoso, y les dije a... Yo pensaba que entonces que Alay era un niño, entonces le dije al niño y a las niñas, les dije, oye, que como hacéis mucho juego simbólico y os encanta disfrazaros y hacer aventuras, no sé qué, os traigo más para... Buah, las mayores encantadas, porque hasta ahora, hasta ese momento jugaban con muchos personajes, pero solo tenían vestidos princesas y así. Ahora tenían también para ponerse de príncipe, va. Y estos disfraces se los ponían las mayores. Porque a Alay no le interesaba para nada ni el traje de príncipe árabe, ni el de Spiderman, ni el de Peter Pan. A mí me gustaba mucho el de Peter Pan. Y entonces los habíamos comprado de una talla intermedia, además, como para disimular, no para ti, a la y para todos. Pero a las mayores les quedaban, el de Spiderman les quedaba. Y seguían jugando, pero Alay seguía jugando poniéndose los disfraces que le gustaban. No solo eso, sino que en casa se ponía también los vestidos de su hermana. Y un día con 3 años dijo, ¡buah! Yo hoy voy a la calle con este vestido. Y es mucha tela salir a la calle con quien tú entiendes que es tu hijo. Bueno, yo tenía muy claro, y a Olatz le dije, pues si quieres salir con este vestido, pues en casa está encantado, porque hablábamos en términos masculinos, y nosotros queremos que pueda desarrollarse como es y como quiera, ¿por qué no le vamos a dejar que... Pero salga a la calle con quien supuestamente es un niño con un vestido y con una diadema? Y la mirada de la gente es bestial. Y lo que te dice la gente es bestial, pero ¿cómo le dejas que se ponga vestidos? Pero
Y a veces lo que no te dice la gente es más bestial todavía, el silencio. Y nosotros pues dijimos, pues adelante, si es como quieres salir a la calle, porque yo no voy a negar esto porque a los demás les parece mal, vale, ya, dejarnos en paz. Y salíamos a la calle, es verdad, a mí la gente me decía muy poco. Yo pasaba muchas horas con mis hijas en el parque, así, la gente me decía muy poco. La gente sobre todo se lo decía a Olatz, a mi compañera, a su madre. Y el machaque era cotidiano y permanente. Hasta tal punto que llegó el invierno y Olatz estaba tan agotada de tener que estar peleando constantemente con lo que decía la gente y con las miradas de la gente, que Olatz dijo, mira, en invierno no se pone nadie vestidos porque hace frío y entonces todos pantalones y jerseys. Y aquel invierno Olatz no se puso vestidos y Laia tampoco, y a Laia le dijimos, mira Laia, en invierno solo, pero aunque aquí en la guerrilla le cuesta, el invierno es largo, la primavera llegó. Y llegó la primavera y Laia dijo, me pongo mi vestido y salgo a la calle. Y dile que no. ¿Con qué argumentos le vas a decir que no? Claro, no solo se ponía vestidos, se ponía diademas, se pintaba las uñas, le decía a la gente que era una niña, mientras nosotros seguíamos pensando que era un niño o cada vez con una mirada más ambigua. Olatz y yo los dos tenemos la formación en sexología y para nosotros la transexualidad, es decir, el hecho de que hay mujeres que tienen pene y hay hombres que tienen vulva, era algo pensable. Que esto en cualquier otro ámbito es impensable para la mayoría de la gente en principio, a no ser que de repente te toque un niño o una niña o una persona adulta con esta peculiaridad. No es ni siquiera pensable. Para nosotros era pensable, pero se nos hacía muy duro porque se nos movían mucho las tripas, el miedo en la proyección al futuro de cómo será su vida. Porque si en vez de ser un niño, que es lo que pensamos, es una niña, y esta proyección al futuro y el miedo que esto a nosotros nos generaba de lo que podía sufrir, de lo que nos llevaba a no querer ver lo que ella nos estaba expresando permanentemente. Y en un momento dado, además, bueno, en un momento dado, yo que leo mucho y leo todo lo que me echan para leer y más, me puse a leer y a buscar información en relación a todo esto. Leí algunas teorías psicológicas que plantean que la identidad sexual no se hace estable y consistente hasta los 7 años. Bueno, estas teorías no tienen ninguna base científica, no son ciertas, son falsas y pueden hacer mucho daño además. Yo a quienes escriben eso les diría, venid y ver a los niños y las niñas que con 2 años nos están diciendo guapo o no guapa, de una manera estable y consistente a lo largo del tiempo. Claro, ¿qué pasa? Que si yo no le quiero hacer caso y no se lo hago o no soy capaz de hacerle caso, pues resulta que igual en un momento dado este niño y esta niña deja de tener la posibilidad de poner palabras y de expresar quién es o quién no es. Decía, cuando nosotros leímos estas teorías y en ese lugar nuestro del miedo es que claro, es que yo prefiero que sea un niño que sea una niña, porque si es un niño su vida va a ser más fácil. Entonces, bueno, como esto no se define hasta los 7 años, pues bueno, pues esperamos. Y esperamos. Lo terrible es que mientras esperábamos, entre los 5 y los 7 años, Alay casi todas las mañanas se despertaba y lloraba. Lloraba porque se iba a vestir, se ponía delante del espejo, cogía ropa y lloraba porque se ponía una ropa y le estaba incómoda, se la quitaba, se ponía otra, pero la que le estaba cómoda se veía y le parecía que con aquella ropa no iba a parecer lo suficientemente femenina y le iban a decir, eres un chico. Claro, pero todos estábamos diciendo con nuestra mirada, eres un chico. Entonces ella conectaba con la sociedad, con lo social, con la negación de su ser cada vez que se despertaba cada mañana y se ponía la ropa. Claro, como padre o como madre es muy duro que tu peque llore todas las mañanas. Nuestra mirada cada vez era más ambigua, incluso además nos agarrábamos a estos discursos que, bueno, pues que un poco qué más da si es un niño o es una niña, lo importante es ser persona, ¿no? Y entonces, en un momento dado, Olatz hablaba de mi niñe. Pues no es ni mi niño ni mi niña, mi niñe. Hoy en día, cuando piensa en esto, se le genera muchísima rabia a Olatz, porque mientras ella estaba diciendo mi niñe, estaba negándole a Alay su identidad.
A mí me venían al parque, yo pasaba muchas horas en el parque con ellas, me venían otros críos y otras crías, claro, Alay decía a todo el mundo, Alay iba con vestidos, iba con sus diademas, y le decía a todo el mundo, cuando le apetecía decir, porque también estaba ya hasta las narices de tener que estar dando explicaciones, pero decía, soy una niña. Y entonces me venían a mí, sus amiguitos o sus amiguitas, otros niños, Aingeru, pero Alay es un niño o es una niña. Y en este lugar en el que yo entendía que tenía que defender y apoyar a Alay, pues les decía, pues pregúntale. Y entonces entendía que con eso estaba de alguna manera, o sea, no estaba negándole. O les decía, pues si te ha dicho que es una niña, será una niña. Esto era lo mejor que yo podía hacer en aquel entonces. Hoy en día lo pienso y siento qué traición. Qué traición. Claro, era como digo, lo mejor que yo podía hacer y entonces ni me fustigo ni nada, pero pienso, qué faena. Porque a mí si me hubiesen venido otro niño o otra niña a preguntarme por mi hija mayor, me hubiesen dicho, oye, ¿Laia es un niño o es una niña? Pues habría dicho, una niña. Nunca jamás se me habría ocurrido decir, pues pregúntaselo a ella. O si dice que es una niña, será una niña. Claro, hoy en día cuando lo pienso es como, hostia. Bueno, pero cada uno hace lo mejor que puede en cada momento. Y Alay tenía que pelearse con el hecho de que nosotros le dábamos toda su expresión. De hecho, hoy en día nosotros, Olatz y yo, nos enfadamos cuando escuchamos discursos que dicen, no, no, aquí lo único que hay que hacer es dejarle que se exprese como quiera. Pues no, con eso no vale. Está bien, es mejor que nada dejarle que si se quiere poner vestidos, que se ponga vestidos. Mientras yo no le vea como niña, ella no está siendo vista. Y no ser visto, moverse por el mundo sin que los demás te vean, es terrible. Hay familias que desde el desconocimiento, bueno, es terrible y ya os digo, yo pienso en aquellos tiempos y digo, hacía lo mejor que podía, porque tengo claro también que todos los padres y todas las madres hacemos lo mejor que podemos y sabemos en cada momento. Y cuando hacemos unas cagadas incluso grandísimas, no lo hacemos mejor porque no sabemos o no podemos, porque si no lo haríamos. En ese sentido a mí me gustaría también que fuésemos un poco más amables cuando pensamos que los otros lo están haciendo mal, porque quizás lo están haciendo mal por desconocimiento, por falta de herramientas, por... En algunas familias a Alay le habrían dicho, nosotros no se lo dijimos nunca y me siento además en relación a esto muy tranquilo, a Alay le habrían dicho desde bien peque, le habrían dicho, no, tú no puedes ser una niña porque tienes pito. Y esto es terrible. Y es terrible porque usar como bandera los genitales de un niño o una niña para negarle su ser lleva a que este niño o esta niña vaya empezando a sentir una pelea con sus propios genitales. Porque si me dicen que no soy lo que soy por lo que tengo, entonces no quiero tener lo que tengo para poder ser lo que soy. Y a mí esto me... hay casos de niños y niñas en estas situaciones que intentan autoamputarse los genitales. Y a mí esto me parece bestial. Y me parece bestial, pero incluso sin llegar hasta este lugar, entiendo que le ponemos muy difícil a estos niños y a estas niñas la gestión de su propio cuerpo, de sus propios genitales para todo el resto de su vida. Nosotros estamos viendo en la asociación, en familias donde hemos tenido la suerte de tener conocimiento para no poner esta verbalización tan terrible encima de la mesa, y en las familias donde no se está planteando eso y donde no se les está diciendo nada en relación a sus genitales a estos niños y a estas niñas, lo que estamos viendo es que estos niños y estas niñas no tienen ningún problema con sus genitales. Ningún problema. A mí me gusta andar desnudo en casa, voy a la playa y estoy desnudo y me encanta. Y entonces Alay ha andado desnuda en la playa hasta que tenía 6 años. En casa anda desnuda y se acaricia sus genitales, feliz de la vida, con total tranquilidad. Cuidado, en la playa ya no se desnuda. ¿Por qué no se desnuda en la playa? Porque sabe que si los demás le ven los genitales le van a decir que no es lo que es. Tiene que tapar. Claro, a mí me genera mucho dolor, porque pensar que ella tiene que estar tapándose para que no le nieguen,
cuando estamos en casa ella anda desnuda, jugando, y vienen las primas y sigue desnuda, y le encanta estar desnuda, y jugamos a peleas en la cama, y nos gusta jugar a peleas desnudos, y si vienen los abuelos, ella sigue desnuda, no tiene ningún problema. Cuidado, que si llama a la puerta un amigo mío o un vecino, ella enseguida va a vestirse. ¿Y por qué va a vestirse? Porque siente la inseguridad de que no sabe lo que esa persona le va a decir a ella en relación a su ser, de nuevo, por los genitales que tiene. Claro, para mí, yo entiendo que esto es una realidad nueva, el hecho de que haya niños y niñas que puedan estar viviendo su identidad desde el acompañamiento y desde el respeto, sin que les pongamos los adultos en contra de sus propios genitales, seguramente nos va a dar la posibilidad de reflexionar qué pasa en los casos en los que, siendo niña con pene, cómo yo puedo vivir quizás una gestión tranquila y agradable y buena de mi cuerpo y de mis genitales. En los casos en los que se intenta corregir a estos niños y a estas niñas, en los casos en los que intentamos que esta personita que dice que es una niña, intentamos corregir con más o menos violencia para que entienda que no es lo que dice, sino lo que decimos nosotros, que es un niño, no vamos a conseguir nunca jamás cambiar su identidad, porque la identidad es algo que sale de dentro y que uno no puede decidir. Nosotros a veces en las familias de la asociación lo decimos, o sea, si mi niña pudiese decidir, seguramente diría, oye, mira, pues me quedo niño y a correr, porque voy a tener la vida más fácil, pero es que ella no lo puede decidir, y yo tampoco. La identidad, el sexo, la autoclasificación como hombre o como mujeres, no es algo que uno elige, ni algo que uno prefiere, ni algo que uno decide, es algo que es. Y cuando intentamos corregir esto, aparte de que no vamos a corregir, de que no vamos a cambiar esto que no se puede cambiar, lo único que vamos a hacer es generar sufrimiento. Lo mismo que en su día pasaba con los zurdos, que se les corregía y se les castigaba y se les ataba la mano, sí, pues igual al final terminaban escribiendo con la derecha. Cuidado, escribirían con la derecha, pero seguían siendo zurdos, porque ser zurdo es una cuestión de lateralidad cerebral. Es algo que uno no decide. Cuando en otros tiempos, o en estos tiempos también, según en qué latitud es más, a un hombre le gustan los hombres, a un hombre ama a los hombres, en otros tiempos se intentaba curar a estos hombres para que puedes conseguir que este hombre no esté nunca con otro hombre. Y puedes conseguir que además hagas tanta presión que se case con una mujer, que tenga hijos, pero su atracción hacia los hombres, esto no lo vamos a poder curar nunca, porque esto no es algo cambiable, no es algo que yo elijo. Yo puedo elegir con quién juego, con quién me acuesto. Quién me atrae no es algo que yo elijo. En el caso de la identidad esto todavía es más potente, porque no solo yo no puedo decidir mi identidad, sino que además mi identidad es la percha para toda mi personalidad. Es decir, todo mi ser se va a estructurar en relación a mi ser hombre, en relación a mi ser mujer. ¿Vale? Y repito, y recuerdo esto que decía al principio, hombre, mujer, con características masculinas y femeninas, sexuándome en cada momento. Estos niños y estas niñas no necesitan que les corrijamos, no necesitan que les hagamos ver que son otra cosa de lo que son, lo que a nosotros nos gustaría. Estos niños y estas niñas lo que necesitan es que les respetemos, que les escuchemos, que les aceptemos tal y como son, y a poder ser que les queramos. Y es lo único que necesitan. Y van a necesitar esto de parte de la familia, y van a necesitar esto también de parte de todo el resto de la comunidad. Por eso, a mí qué bonito me parece que hoy hayáis venido tanta gente aquí a escuchar, porque estos niños y estas niñas van a necesitar que el resto de niños y niñas entiendan de los hechos de diversidad, y esto lo van a entender el resto de niños y niñas a través de lo que entiendan sus padres y sus madres. Alay, cuando tenía justo cumpliendo 7 años, y en ese momento en el que nosotros estábamos, bueno, pues ya terminará de definirse, ya, como leo todo, había conseguido otro artículo, otro psicólogo que decía hasta los 7 u 8 años. Y yo se lo llevé a Olat, y Olat me dijo, otro año, y yo le dije, oye, que yo no digo, que... Era insostenible. Era ridícula, pero desde el miedo
y desde la falta capacidad nuestra de dar este paso, ahí nos manteníamos. Hubo un conflicto en la escuela, un chaval mayor en un momento a Alay le dijo, no, tú eres un niño porque tienes pito y no puedes ser una niña. Y esto además me lo ha dicho mi madre, o sea que ya está. Bueno, en aquel conflicto Laia estaba cerca, se acercó, Laia hizo una intervención que a mí cuando me lo contaba Laia se me saltaban las lágrimas porque Laia le dijo a aquel niño, mira, si tú no le puedes ver como niña, no le veas como niña, pero déjala en paz y deja de decirle tú lo que es o lo que no es. Claro, cuando vino y nos contaron esto, Olat se subía por las paredes. Y esto, bueno, muchas de las madres que yo conozco, como leonas, mi peque le están haciendo las uñas. Yo pensaba, madre mía, la cocina se nos queda pequeña porque voy a hablar ahora mismo con la madre del chaval. Y entonces llamaba, porque claro, porque fijaros que este chaval había dicho, es que esto me lo ha dicho mi madre. Y para un niño y para una niña, la autoridad en relación al conocimiento es la madre o el padre, o los profesores. Bueno, Olat habló con la madre le dijo, jo, si es que yo no sabía nada de estas cosas, pero bueno, ahora que me lo cuentas, tranqui, bueno, al chaval este le cayó bronca de la madre, le cayó bronca de cada uno de los educadores de la escuela, incluso además hicieron una asamblea, porque mi hija mayor planteó, vamos a hacer una asamblea para hablar de esto, le cayó bronca de... Yo en realidad tengo mucho este chaval, porque nos puso en un lugar a Olat y a mí de qué es lo que le estamos pidiendo al resto de madres y padres. Porque claro, nosotros llevamos un tiempo diciéndole a la gente, nosotros no sabemos si Alay será un niño o una niña, contemplar estas posibilidades. Pero claro, ¿qué estábamos pidiendo al resto de madres y padres? En este momento de crisis, para nosotros, una crisis muy potente, ¿qué hacemos con esto? Tuvimos la gran suerte de contactar con la asociación Crisalis. Yo hablé por teléfono con la presidenta de Crisalis estatal, con Natalia Ventina, a quien yo tendré siempre para agradecer una conversación con ella por teléfono. Claro, yo había desarrollado una capacidad de no poner el género a la hora de hablar increíble. Bueno, cuando hablaba en euskera no tenía problemas, pero cuando hablaba en castellano, entonces yo me acuerdo que le dije, sí, es que si digo tengo un peque, estoy diciendo que es niño. Si tengo una... Como yo estábamos intentando buscar este lugar neutro de ambigüedad, y entonces yo decía, sí, es que mi peque, que tiene 7 años, no sabemos si es un niño o una niña. Ah, y me he limpiado las manos, porque no he dicho nada. Entonces a mí Natalia me dijo algo que se me quedó ahí dando muchas vueltas. Me dijo, bueno, hablamos de muchas más cosas, pero me dijo, tiene 7 años y no sabéis si es un niño o una niña. Como quien no quiere la cosa. Seguimos hablando de más cuestiones. Yo cuando colgué el teléfono, tiene 7 años y no sabéis si es un niño o una niña. Teorías psicológicas. La identidad no es estable hasta los 7, 8 años. Se definirá ya, está para cumplir 7 años. Pero si Alay se ha definido desde el minuto 0. Si Alay desde que tuvo posibilidad de hablar nos dijo, Apo, no, Apa. Ella ha estado diciendo permanentemente a todo el mundo que soy una niña. Luego, como no lo hemos visto como niña, ha ido inventándose cosas y por momentos decía, bueno, pues igual ahora soy un niño y luego seré una niña. Pero ella está diciendo, ella se ha definido desde el primer momento. Quizás quienes nos tenemos que definir somos nosotros. Bueno, yo cuando fui a Olat a contar un poco mis conclusiones con mucho remordimiento, me dijo, ya, Inguero, yo llevo una semana que estoy ya... Pero bueno, en esto, como en otras muchas cosas, Olat, mujer, iba mucho más adelante que yo. Y entonces, pues ya está. Bueno, ya está. No es ya está. Porque de repente el miedo se convierte en pavor. Porque entonces aceptamos la realidad. Esto es lo que hay. Alay es una niña. Y entonces los miedos empiezan a aparecer. Bueno, pues manejamos nuestros miedos porque entendimos que si por nuestros miedos lo que hacíamos era imposibilitar que Alay pudiese vivir su vida feliz en el presente, los miedos a que sufriese en el futuro no tienen ningún sentido porque Alay está sufriendo aquí y ahora. Claro que cuando nosotros decidimos que, bueno, pues que ya está, era como ya, pero venga, pues entonces le hacemos saber a todo el mundo, pero igual le tenemos que preguntar a ver si de verdad. Y era como, pero qué ridículos somos, pero bueno, entonces nos inventamos bueno, pues le vamos a decir
que a ver si quiere que, como ya habíamos hablado con ella, que íbamos a hacer saber a todos los padres y madres de la escuela esta realidad, dijimos, ¿quieres que se lo hagamos saber a todo el mundo, que eres una niña? A los abuelos, a los... Vale. Y entonces este trabajo se lo hizo mucho más sola. A mí, que no tengo problema para hablar así en público delante de mucha gente, me cuesta mucho más hablar con la vecina de 80 años, con los fruteros, con... Y Olatz fue a todos los sitios a contarles, pues que sí, no, que esto que andábamos, que Alay es una niña, que es una niña con pito. Y a mí, para mí hay otra cosa importante, a mí, yo tengo muy claro que mi hija no es transexual, porque ella nunca me ha dicho yo soy transexual. Ella lo único que me ha dicho es yo soy una niña. Y aquí los términos entiendo yo que ponen mucho en juego. Yo entiendo que hablar de que yo soy transexual puede ser una opción en un momento dado adulta, de decir yo adquiero la identidad política como transexual y voy a pelear además por los derechos de las personas transexuales. Nuestros niños y nuestras niñas no son transexuales, son niños y son niñas. De hecho, y en esto Olatz, yo creo que esta claridad que a veces o muchas veces tienen las madres o las mujeres, Olatz en ningún momento le iba hablando a la gente en estos términos, a la gente le decía en estos otros. Sí, pensábamos que era un niño porque cuando nació tenía pito, pero es una niña. Y muy curiosamente lo que nos dimos cuenta fue que si nosotros hubiésemos dicho a la gente, sí, es que mi hija es transexual, no sé qué, la gente tiene una casilla en su cabeza y asocia la transexualidad, que cuida la transexualidad como unidad de conocimiento, como unidad epistemológica desde la sexología es importante. Y yo hablo de transexualidad, pero hablo como desde el lugar del conocimiento. Pero a la gente tú le dices, yo tengo una hija transexual y tiene una casilla que habla de marginación, de sufrimiento, de miseria. Yo metería a mi niña en esa casilla, la encajaría como buenamente puede. Pero en cambio cuando Olatz le decía al frutero, sí, es que es una niña con pito, para esto no hay casilla. Y entonces la gente se tiene que inventar una casilla, pero cuidado, que es que además para mí esto va mucho más allá, porque en realidad mi niña lo que es una niña. Mi niña pequeña y mi niña mayor. Las dos son igual de niñas. Y las dos son rubias también. Y una tiene la piel más clarita y la otra tiene la piel más oscurita. Y una tiene vulva y la otra tiene pene. Sí, claro que se nos generan unos cortocircuitos mentales increíbles. Pues que se nos generen los cortocircuitos mentales que se nos tengan que generar, porque esta es la realidad. Bueno, nosotros hicimos este tránsito, digamos, en realidad para Alay no cambió nada, porque Alay se vestía con sus ropas, con sus vestidos y sus faldas, se ponía sus diademas, ya se había hecho pendientes, no cambió para ella nada en su manera de expresarse, lo que cambió fue la mirada de los demás. Y fue increíble, porque el cambio en ella, en 2 semanas, desde que todo el mundo tuvo ya claro que ella era una niña, que ella es una niña, empezó a ponerse las ropas que hasta que hacía mucho tiempo que no se ponía. Un día estaban Olatz y ella con las ropas de estas de, bueno, vamos a quitar, tenemos muchas camisetas, vamos a quedarnos solo con las que, y algunas están pequeñas, entonces, camiseta rosa, ama, ¿te gusta esta? No mucho, vale, la quitamos, no la quites, porque esta me la quiero poner, pero ¿por qué? Pues porque con esta me van a decir que soy una niña. Más ropas, camiseta azul. Esta me gusta más, pero quítala, porque si me pongo esta me van a decir que soy un niño. Esto decía antes del tránsito. Bueno, cuando hicimos este tránsito, en realidad el tránsito fue decirle a todo el mundo, oye, que es una niña, y entonces queremos que le tratéis como al resto de las niñas. Yo que sé cómo tratáis a las niñas, pero así, igual. A cada una diferente también, pero quiero decir que es una niña. A las 2 semanas empezó a ponerse la camiseta azul, que le gustaba muchísimo. Empezó a ponerse de nuevo los pantalones de chándal, que empezó a dejar de ponerse cosas en el pelo y a llevar unos pelos que tiene larguísimos así. Claro, yo decía, hostias, ahora que ya le hemos dicho a todo el mundo, claro, le hemos dejado claro que eres niña, ahora te pones la ropa que... Claro, pero ¿quién soy yo para decirle lo que ella se tiene que poner? Y entonces, esto, que a mí en un momento dado era como, joder, nos lo pones más difícil, Alay, pues bueno, pues venga, pues más capacidad de aprender, porque cuidado, porque yo le tengo que imponer a una niña a que lleve lazos y a que lleve... Y entonces Alay, cuando quiere,
se pone toda guapa con sus vestidos y se peina y se pone el moño así cogido y no sé qué, y cuando quiere sale con los pelos todo despelujados y se pone un pantalón cómodo para subirse a los árboles porque le gusta mogollón subirse a los árboles, porque cuidado, una cosa es la identidad y otra cosa es cómo nos expresamos. Y entonces hay niños, también hay niños que son niños y que les gusta jugar a las princesas y con muñecas. Y también hay niñas que son niñas y les gusta escupir, decir palabrotas y subirse a los árboles. Y son niñas. Pienso yo, ojalá les dejásemos en paz, les dejásemos que cada uno fuese como es. Para ir terminando mi presentación, yo entiendo que a lo largo de toda la infancia estos niños y estas niñas lo único que necesitan es que el resto de personas sepan, tengan el conocimiento de la realidad que es diversa, que la gente sepa que hay niños que tienen vulva y que hay niñas que tienen pene. Y aparte de esto, pues lo que necesitan es que les aceptemos, que les respetemos y que les acompañemos y que vayamos de la mano por los caminos que ellos y ellas van queriendo. Y como decía antes, que les queramos. Cuando llega la pubertad, y a mí esto todavía me queda lejos, entonces, claro, hablar de estas cosas es un poco para mí hablar ya no tanto desde el conocimiento más cercano, aunque tenemos el conocimiento cercano de chicos y chicas en la asociación que están en la pubertad. En la pubertad se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. Y entonces, en el caso de mi hija, que tiene testículos, los testículos seguramente empezarán a secretar más testosterona al torrente sanguíneo, que va a hacer de nuevo de golpe, así de golpe y porrazo, esto que pasa en la pubertad, por aquello que pasamos todos y todas con aquellos revueltos, que se me crecerán las tetas, me saldrá el bigote mucho o poco, pues en el caso de Alay y de las niñas que tienen pene y testículos, si esos testículos secretan testosterona, la voz se le va a poner más grave, le va a crecer la nuez, se le van a masculinizar los rasgos faciales. Y yo puedo suponer, y esto es una suposición por el resto, por otros chicos y chicas que conozco, que quizás esto no sea algo que Alay desee, y no solo eso, sino que además esto le puede generar bastante malestar. Claro, yo le veo con 8 años y juega a las mismas cosas que jugaba Alaya cuando tenía 13 años, por ejemplo, a coger los sujetadores de su madre y ponérselos, y entonces decir cómo van a ser sus tetas. Porque lo que Alay entiende es que como ella es chica, le van a crecer las tetas. A día de hoy tenemos la tecnología médica para intervenir y para poder acompañar en este sentido, si estos chicos, chicas, púberes así lo desean, para que sus cuerpos no desarrollen los caracteres sexuales secundarios que no desean y que les pueden generar mucho malestar mental. Y además tenemos tecnología médica además para poder posibilitar, bueno, y esto que he dicho yo se hace con bloqueadores hormonales, es decir, se bloquea la orden que da la hipófisis a las gónadas para que empiecen a secretar las hormonas. Entonces se bloquea esta orden y entonces las gónadas, testículos, ovarios, no secretan hormonas. Con lo que no se desarrolla, digamos, ni masculinizándose ni hacia un lado ni feminizándose. Además tenemos la tecnología médica en un momento dado para que Alay pudiese tener las hormonas que sus testículos no generan, los estrógenos que sus testículos no generan, y que pueden hacer que sus pechos crezcan, que los rasgos faciales se le feminicen, que la nuez no le crezca, que el timbre de voz se le quede agudo, que la distribución de grasa. Yo no sé lo que Alay querrá o no querrá cuando tenga 12 años, pero me voy a pelear porque los servicios públicos de salud posibiliten que si Alay desea acceder a estos medicamentos o a estas cuestiones, pueda acceder. Tenemos algunos datos que son muy clarificadores, diría yo, en este momento para pensar en relación a estas cosas. La población adulta transexual a día de hoy, que vivieron adultos, digo, pues hace 30 años, 40 años, 50 años su infancia, y que en su gran mayoría, porque en aquellos tiempos, esto que estamos hablando a día de hoy, no teníamos este conocimiento, no solo no teníamos este conocimiento, no era ni siquiera pensable, adultos, personas adultas transexuales, a quienes se les negó su identidad en la infancia, muchos y muchas de ellas hablan de una infancia perdida, y a mí esto me mueve mucho, porque pienso en mi niña y digo, pensar en una infancia perdida, pensar en tu vida, a mí esto se me hace muy duro, no solo esto, sino que los datos que tenemos es que el 41%
en algún momento de su vida intenta suicidarse. El 41%. Cuando la tasa de intento de suicidio de la población en general es del 1%. Tenemos por otro lado estudios de un equipo en Holanda que acompañan y que posibilitan tratamientos a chicos y chicas jóvenes. Un estudio con chicos y chicas adolescentes y jóvenes a quienes se les ha acompañado en la infancia, a quienes se les ha posibilitado el tránsito, es decir, a quienes se les ha posibilitado vivir el sexo que son, el sexo que es cada uno, a quienes se les han posibilitado bloqueadores hormonales para no desarrollar los caracteres sexuales secundarios, y los niveles de autoestima, de relación con los demás, los niveles de ansiedad en relación al propio cuerpo y de autoimagen corporal son iguales o incluso mejores que la media de chicos y chicas de su edad. Yo personalmente estoy en contra de la medicalización de la vida. Me da la impresión que vivimos en una sociedad en la que medicalizamos nuestras vidas mucho más de lo que necesitamos. En mi casa, yo el Dalsi y el Apiretal, que en todas las casas se les da a los niños como si se les diese que no sé qué un poco y que tienes una décima de no sé qué, toma un poquito de Dalsi, toma. Yo incluso he pasado bastante esto porque entiendo que, pues, que si tienes un poquito de fiebre, pues venga, ponte sopita y ya se te pasará. Se me hace muy duro pensar que quizás mi hija en un momento dado decide medicarse durante toda su vida con hormonas. Se me hace muy duro pensar en estos términos. Más aún cuando no tenemos datos a día de hoy todavía de qué va a pasar, porque todavía no hay chicos y chicas jóvenes que ahora sean ya adultos, ancianos y que hayan vivido toda su vida dándose hormonas. Los médicos y los investigadores entienden que tenemos los márgenes de seguridad suficientes para entender que esto no va a generar problemas graves, pero estamos en un momento de investigación en relación a esto. Y nuestros niños y nuestras niñas serán quienes demuestren con su propia piel cuánto de estos medicamentos tienen efectos secundarios muy malos o no tan malos. Entonces la gente habla de descalcificación de los huesos. ¿Cómo será su esqueleto? ¿Cómo estarán sus huesos cuando tenga 80 años? Pues no lo sé. Pero si no tomando estas hormonas, en el caso de que Alay decidiese que quiere que su cuerpo desarrolle los caracteres sexuales deseados, si esto no se da y su vida está en juego, es decir, si puede que se suicide porque no quiera vivir en este mundo, porque en este mundo no se siente bien, o decide sin suicidarse vivir en este mundo sufriendo, pues yo pienso, pues no sé cómo estarán sus huesos a los 80 años, pero yo prefiero que como los chicos y chicas del estudio de Holanda, que viva feliz ahora. Que es diciendo un poco lo que queremos casi todos los padres y casi todas las madres. Claro que su vida es su vida, y cada vez más ella irá tomando decisiones. Yo, como padre, el lugar que entiendo que puedo tener es el de acompañarle en su vida desde el cariño, desde la aceptación y estar a su lado para lo que ella en cada momento necesite. Decía al principio esto de la diversidad. A los sexólogos se nos llena la boca hablando de diversidad. Claro, en nuestro caso, toma, ¿quieres diversidad? Pues toma diversidad. En casa, pues sí. Y muchas veces es como, joder, pues yo quería diversidad, pero los miedos, Ya tengo una cosa muy clara. A veces me entran miedos y Hoy en día tengo una cosa muy clara. Que nuestra niña sea una niña con pene, a mí me regala la posibilidad de aprender y de crecer en el respeto y en la aceptación. Me da la posibilidad de entender en mi propia casa que el mundo no es blanco y negro, sino que está lleno de colores. Y que es maravilloso que haya todos estos colores. Y que yo como padre, y quienes estamos como padres y madres en este momento acompañando a nuestros hijos y a nuestras hijas, que vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para que ellos y ellas puedan ser quien verdaderamente son. Porque sencillamente lo que queremos es que puedan ser felices. Y lo podría resumir más. Lo único que queremos es que puedan ser. Yo me gustaría terminar proyectando un vídeo. En las navidades pasadas, desde Chrysalis, decidimos hacer un spot para visibilizar esta realidad. Tenemos muy claro que ante el sufrimiento que se está generando para nuestros hijos y nuestras hijas, la mejor herramienta para terminar con este sufrimiento es el conocimiento. El conocimiento es muy simple, además, hay por momentos que a mí cuando la gente me dice, ¿pero qué es lo que hay que hacer?
Pues casi únicamente que sepamos que esta realidad existe, es decir, que hay niños que tienen vulva y que hay niñas que tienen pene, porque una vez que esto lo sabemos, podemos empezar a acompañarles. En Navidades hicimos un spot y para hacer este spot pedimos a los niños y a las niñas de la asociación Crisalis en todo el estado que grabasen con una grabadora o con el móvil de su madre o de su padre, con su voz diciendo yo soy un niño o yo soy una niña, y bueno, y si querían decir algo más, yo quiero mostraros el vídeo porque muchas veces esto no es una cuestión de discursos. Cuando les vemos a estos niños y a estas niñas y cuando les escuchamos, yo lo que siento es que poco más hay que decir. Mamá, yo siempre he sido una niña. ¿Pero no ves que soy una niña? Soy una princesa. Mamá, yo soy una niña. Soy un nene. Yo soy un niño y si me dice que soy una niña, soy un niño. Mamá, que no me pongas coleta, que soy un chico. Escúchale. Yo soy un niño, siempre soy un niño. Soy un niño guapo. Yo soy una niña. No como un chico. Una niña. Soy un niño. Soy una niña. Estaba en el santuario. Ahora vemos que se ocurre. Soy una chiqueta, no me ya que voy. Soy una niña. Escúchame, soy una niña. Siempre he sido niña y soy muy feliz. Está clarísimo que soy una niña. Desde siempre he sido una niña, pero ahora soy una niña súper feliz. Soy un niño muy guapo y muy feliz. Papá, mamá, ahora sí soy yo. Yo con esto termino mi presentación.